Sean bienvenidos una vez más a su canal Darwin Castillo, donde predicamos la verdad presente para este tiempo del fin. En el día de hoy tendremos la explicación de un versículo bíblico que se encuentra en 2 de Tesalonicenses. Hablaremos cuál es el anticristo que se sentará en el templo de Dios y explicaremos qué es el templo de Dios, ya que hay mucha confusión en el pueblo cristiano sobre este asunto. Continuamos después del intro. Llevando el mensaje de los tres ángeles alrededor del mundo. Bien, vamos ahora a explicar el pasaje, como dije anteriormente, de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, donde habla de que el anticristo se sentará en el templo de Dios. Y veremos que no es como algunas interpretaciones tienen, que es un templo literal allá en Jerusalén. Vamos a explicarlo. Primero que nada, debemos de tener claro cuáles son los métodos que se usan de interpretación profética. Tenemos el preterismo, tenemos el futurismo y tenemos el historicismo. ¿Qué es el preterismo? El preterismo es una corriente que coloca los eventos de la profecía al inicio del siglo I, cuando Jesús, que dice que ya han pasado. El historicismo, que es el más usado en la corriente adventista y es el que recomiendo porque dice acá, es la idea de que muchas de las profecías más importantes de la Biblia siguen un flujo lineal, ininterrumpido de la historia, desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. La profecía comienza con el profeta, cuando se dio la profecía, y terminan con su cumplimiento profético en el futuro. El futurismo es la más usada en la interpretación profética por católicos, evangélicos y pentecostales. Esa es la otra corriente, el futurismo. Esa es la corriente que más se ve a menudo en la interpretación profética, pero contiene errores garrafales que no, por eso no recomiendo que la usemos. Pero vamos a dar la explicación. Dice, en la más usada consiste en enseñar que todas las profecías se cumplirán en el futuro, una detrás de otra, hasta que venga el nuevo cielo y la tierra nueva. He aquí el error de muchos, el usar este método de interpretación profética. Y por eso no entienden bien las profecías y creen en un rapto secreto y que no pasaremos la tribulación en la tierra. Además creen que el anticristo será un hombre que se sentará en el tercer templo de Israel. Esa es la interpretación profética que más a menudo escuchamos de futurismo, de que el anticristo se sentará una persona literal que reinará por 3 años y medio de buena forma y por 3 años y medio en forma mala, después que los cristianos sean llevados al cielo, pero es una mala interpretación. Hago esta introducción porque es bueno que sepan el método de cómo estudiar las escrituras para poder entenderla, ya que con el historicismo, el versículo que le estoy dando de 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4 se puede entender mejor. Vamos allá, vamos a comenzar. Ya con esto en mente, empezamos. Dice, que lo colocaré aquí en la pantalla: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En primer lugar, debemos de saber que hay dos palabras que se usan en el Nuevo Testamento para la palabra templo. La primera es hierón, que es un lugar sagrado, es decir, los precintos, que denota el santuario central en sí mismo, o del templo en Jerusalén. La palabra hierón significa templo físico, llámese como le llamaban ellos allá en antes, sinagoga, mezquita, etcétera. Eso es la palabra hierón. La otra palabra que tenemos en el Nuevo Testamento para la palabra templo es la palabra naos, que es la que se usa en 2 de Tesalonicenses 2. Y por eso quiero explicar, porque recuerden que la Biblia se interpreta sola. No debemos hacer juicio u opinión de nuestra forma de pensar. Hay que dejar que la misma Biblia explique ella misma los pasajes. Cuando usted no entienda un versículo, como es este caso, usted debe ir a otro versículo
que se use ese mismo lenguaje o ese mismo sintonía de palabras, juegos de palabras, perdón, para poder interpretarlo. Entonces dice, naos, de un primitivo, que significa morar. Esta no se refiere al templo de Jerusalén, al que se refiere segunda de Tesalonicenses 2. Ahora, ¿qué debemos de hacer cuando encontramos la palabra templo en los escritos del apóstol Pablo? Como le dije anteriormente, debemos de ir a otros textos que definen ese templo. Si es literal de Jerusalén o es un templo espiritual global. Le había comentado eso. Si vemos esa palabra, para poder entender ese texto, debemos ir a otros textos que usen esa palabra, naos, para poder entender a qué templo se refería el apóstol Pablo cuando lo dijo en segunda de Tesalonicenses. Vamos a dar unos o dos ejemplos. En 1 de Corintios 3, 16 al 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí podemos ver que en la carta a los Corintios, cuando él se refiere a templo, es a nuestra morada, a nuestro cuerpo, a nuestro templo espiritual, no a un templo físico. Entonces aquí se usa la palabra naos, que es una morada espiritual. Pero vamos a seguir viendo. Dice, el Espíritu de Dios es la Shequina, que se manifestaba en el santuario, que representaba la presencia de Dios. Acá el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios, que es una iglesia gentil, y no una iglesia judía. Y se usa la palabra naos. Existen otros textos donde el apóstol Pablo se refiere a templo no como estructura, sino como nosotros, como templos de Dios. Vamos a verlo en un ejemplo. No lo voy a poner aquí toda la cita. Es 1 de Corintios 6, 19 y 20. El texto clave para entender esta palabra se encuentra en Efesios 2, 19 al 22. Aquí esto agrega un punto extra de cómo entendió Pablo la palabra templo. Recuerden que esto es un estudio, esto no es una prédica. Estamos aclarando errores de interpretación que hacen algunos hermanos y entienden mal la profecía. Nosotros como cristianos estamos llamados no a atacar a la persona, nunca, porque Dios no condenaría, sino a contradecir, o esa no es la palabra, a corregir las falsas interpretaciones y las falsas enseñanzas que dan algunas personas. Pero no se ataca a la persona, se ataca a la doctrina. Doctrina significa enseñanza. Bien, dice Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados, morada de Dios en el Espíritu. Es interesante ver aquí que el apóstol Pablo está diciendo que el templo espiritual es espiritual, y es la misma palabra que se usa en segunda de Tesalonicenses 2. Aquí está claro, viéndolo a la luz de otros textos, que el templo de que habla en Tesalonicenses 2 es nuestra morada. Lo que significa que el anticristo, que vamos a descifrar quién es, se sentará sobre nosotros, no literalmente, sino espiritualmente, sino que nos pisoteará y nos querrá hacer daño. Eso es lo que quiere dejar dicho. Entonces, dice aquí, entonces, ¿dónde se sentará el anticristo, el hombre de pecado? No en un templo construido de piedra, sino en la iglesia, en el templo espiritual de Dios. Otro punto adicional que queremos agregar a esta explicación es la siguiente. Se le llama a este poder el hijo de perdición. Noten esa parte, que es muy interesante. Dice, solo en un solo lugar en la Biblia aparece ese nombre, y es en Judas, uno de los discípulos de Jesús. Se le dijo el hijo de perdición. Y si menciona a Judas, debemos de ver el paralelo
que tiene que ver ese texto con Judas para poder entender quién es el anticristo. Dice, se le llama al hijo de perdición en Juan 17:12. Ahora tenemos que mirar a Judas. Judas profesaba ser fiel a Jesús y era uno de los discípulos de Jesús, pero era traidor. Recuerden que Judas anduvo con Jesús, caminó con Jesús y profesaba ser del grupo de Jesús, pero lo traicionó. Como hoy en día sucede, vemos dentro de las denominaciones personas que profesan ser cristianos, que dicen llevar una profesión de fe acorde a la palabra de Dios, pero que al final del camino traicionarán al pueblo de Dios. Se venderán por puestos, o por dinero, o por favoritismo, o por tener X o Y lugar cómodo en la sociedad. Pero sigamos viendo. Dice que quiere decir que el anticristo final va a profesar ser cristiano, como hoy en día. Hay muchos que profesan ser cristianos, pero no guardan los mandamientos de Dios ni tienen el testimonio de Jesús. Se va a sentar en la iglesia profesando ser Dios, cuando en realidad es un Judas que traiciona a Cristo. Entonces debemos de buscar una iglesia que profesa y pretende que su representante es Dios en la tierra. Y esto cambia la ecuación del juego, ya que no hay que buscar un templo allá reconstruido en Jerusalén, sino que hay que buscar el anticristo dentro de la iglesia cristiana. La Iglesia Católica Apostólica Romana reúne estas características. Ellos dicen que cambiaron los tiempos y la ley, y el Papa dice que es el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo. Ellos profesan perdonar pecados. Cuando usted va allá y se confiesa con el sacerdote, es un sistema, el sistema papal. No nos referimos a la persona como tal. Recuerden que eso es un sistema, que es el anticristo. Entonces, esa es la única iglesia que cuadra y concatena todos los cabos de quién será el anticristo. Porque ellos se hacen vender como un sistema cristiano, pero a la vez engañan a Jesús y se hacen pasar por Dios. Eso es blasfemia. Cuando Jesús andaba en la tierra, que dijo que perdonaba pecados, los fariseos dijeron, blasfemia dice, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, si lo vemos de ese punto, Cristo estaba haciendo lo correcto, pero ellos no lo entendían. Entonces, si usted aquí en la tierra se hace pasar por Dios, eso es blasfemia. Entonces, si usted quiere ocupar el lugar de Dios, quiere decir que usted va a ser el anticristo. Anticristo significa anticristos, en lugar de Cristo. Se quiere pasar por Cristo aquí en la tierra. Para terminar, la explicación sería, el anticristo, un sistema, que es el sistema papal, se haría pasar por Dios y se sentará sobre los santos del Altísimo, pisoteándolo, persiguiéndolo y haciéndolo llevar sus falsas enseñanzas y falsas doctrinas que nos quiere imponer a la mala. Por ahí viene la agenda, ya ustedes saben, dentro de 6 años, que es donde de una forma, desde un punto de vista sano, quieren entrar el día de reposo espurio, que no es el día de reposo que dice la Biblia. Y el que no esté de acuerdo será perseguido. Eso se llama el cambio. Ya ustedes saben, para que no me censuren el video lo dejo así, pero lo pueden buscar. Entonces ya aquí está claro la explicación de 2 de Tesalonicenses 2. El anticristo que menciona el apóstol Pablo es el sistema católico romano que se sentará en el pueblo de Dios, en el templo espiritual que somos nosotros, el Naos, para perseguirnos y pisotearnos. Esperamos que esta explicación sea de gran ayuda. Lo hacemos breve porque no podemos profundizar mucho para no hacer el video un poco largo, pero cualquier información, ahí está la caja de comentarios, nos pueden comentar y estamos a toda disposición de contestarle su pregunta. Recuerden seguirnos, difundir este material. No le ponemos copyright a nuestro material porque este canal es para llevar la verdad de Dios y nos daría de ayuda si lo reproducen en otros lugares. El Señor le bendiga y será hasta la próxima. Bye.